análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, son las 8 de la mañana, 31 minutos, ya en la mesa de los noticieristas. Saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Un momento a Francisco Arizmendi. Pues hay varios temas que analizar. En esta ocasión vamos a retomar este tema de las desapariciones. Lo hemos abordado ya en algunas ocasiones. Y en particular, pues, esta información que se destaca de que Veracruz, Colima y Sinaloa pues históricamente han resultado con más fosas clandestinas. De las 2.710 localizadas, en lo que va del sexenio, 874 corresponden a estas entidades. Desaparecen 625 personas al mes en promedio en el país. México se ha convertido, dice esta información, pues lamentablemente en un cementerio en este tipo de temas. Del 1 de diciembre del 2018 al 30 de enero del 2023, la Comisión Nacional de Búsqueda ha contabilizado 2.710 fosas clandestinas en el país. 3 estados concentran los hallazgos: Veracruz con 323, Colima con 305, Sinaloa con 246. En total, 874 fosas clandestinas. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación indica que en lo que va del sexenio también han desaparecido 34.558 personas, un promedio mensual de 625. Los peritos comentan que la mayoría de los cuerpos hallados fueron seccionados por los delincuentes para transportarlos de un lugar a otro y es difícil su identificación. También pues señala esta información que las buscadoras proliferan ante el alza de desapariciones. Hay varios grupos. Aquí en Sinaloa pues conocemos inclusive grupos pioneros, ¿no?, en la última década. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Javier. Es un tema, pues, lamentablemente que ha crecido. Aquí en Sinaloa, pues, surgieron en El Fuerte, en Ahome, y ya están en todo el estado. Hemos tenido colectivos aquí en Culiacán, pues, que inclusive han sido víctimas de la violencia, de acuerdo al caso de la señora Sandra Luz. Así es. Y bueno, y han proliferado, pues yo creo en los últimos 15 años estos colectivos en todo el país. Bueno, el último informe que se tiene es de esta reunión que hubo a inicios de la administración de Rubén Rocha Moya con representantes de 22 colectivos. De inicio de la administración actual a la fecha parece que han creado nuevas organizaciones de familias pues que andan en busca de sus seres queridos, sobre todo hijos, hermanos, esposos, y también ha crecido el número de mujeres y sobre todo mujeres muy jóvenes que están reportadas como desaparecidas. Hay un caso pues muy sonado, el caso de Mazatlán, de esta compañera, la Chulis, que trabajó en estaciones de radio, sí. Estuvo en la comunicación en la Policía Municipal de Mazatlán, pero también es una situación media rara porque se había dicho que ella había fingido en 2021 su muerte. Incluso hubo esquelas. El propio alcalde en funciones, el químico Benítez, pues ¿no? Cuando supo que emitieron una alerta de búsqueda, pues se sorprendió. Dijo, bueno, es que yo tenía conocimiento que ella había muerto, supuestamente por problemas de COVID. Bueno, pues aunque las cifras que da la Comisión Nacional de Búsqueda a veces choca con las estadísticas oficiales que tienen las entidades federativas, sí es alarmante. Según las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado del 2018 a la fecha, se tienen contabilizadas 313 fosas clandestinas descubiertas, la mayoría de ellas por las mujeres, las denominadas rastreadoras, quienes se han multiplicado a todo lo largo del territorio estatal. Recordar que fue la maestra Mirna Eneid, quien fue una de las pioneras en formar este tipo de colectivos a raíz de que uno de sus hijos, que con el tiempo pues ya fue localizado sus restos, pero aún el asunto es que no se cierran las investigaciones, no se concluyen y a veces se dejan ya en el olvido. Ese es otro tema bastante preocupante. Hoy, bueno, pues ya está en marcha aquí la construcción
de estos famosos cementerios forenses para tratar de establecer la identidad de todos esos cuerpos que han sido recuperados de fosas clandestinas, pero no se conoce quiénes son. También habrá que decir que se ha documentado de muchas personas que han sido ya localizadas, e incluso en otros estados de la República o aquí en Sinaloa, reportados como desaparecidos en otros estados. Algunos de ellos han sido encontrados en centro de atención a adicciones, otros han sido encontrados en calidad de calle. Bueno, es un trabajo bastante complicado y hoy la autoridad federal, pues a pesar de los esfuerzos habrá que decirlo, que han estado haciendo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pues el fenómeno continúa y va en aumento. Y lo preocupante es que Sinaloa, Veracruz y Colima concentran la mayoría de los casos de estas fosas clandestinas. Es preocupante. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, ahorita que comentabas esa parte de la Subsecretaría de Gobernación, ha sido el subsecretario Encinas quien más le ha puesto ganas al tema de desapariciones. O sea, en efecto, él ha tratado de ver el tema de Iguala, la noche de Iguala, tratado de ver cómo clarifica y ver cómo se da el papel del Ejército, de la Marina y de los grupos organizados. Y porque ha habido toda una polémica ahí. Pero bueno, si nos vamos a esta parte de las fosas clandestinas y la lógica de la desaparición, podemos ver cómo la violencia prácticamente se industrializa a partir de Felipe Calderón, el villano favorito, ¿no? Ahorita, digo, ya hace rato que dejó la presidencia, pero se le sigue culpando de muchas cosas a como le dicen en Twitter, a Felipao. Pero se da esta situación y por allá 2009, 2010 empiezan en el norte de Sinaloa estos colectivos de mujeres de decir, vamos a buscar a nuestros hijos. ¿Cómo? Lo hicieron en su tiempo las Madres de Mayo, pero en Argentina, que era un tema ahí de la Junta Militar Argentina, que estaba desapareciendo jóvenes, y aquí en México, pues obviamente era el crimen organizado, desapareciendo también personas. Y en los dos operaba una situación que hacía que las autoridades bajaran los brazos. En los 70s en Argentina decían, es que es comunista, es rojo, es greñudo, por eso lo mataron. Aquí es, porque debe de andar en esto o en malos pasos, por eso la autoridad de ahí se agarraba, de ahí se agarra para no hacer este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando se industrializa y se privatiza la violencia? Porque antes era el Estado el encargado de ese tipo de cosas. Ahora son los grupos organizados que hacen que el cuerpo se vuelva una mercancía. Y empezamos a ver ciertas situaciones que tienen que ver con la lógica de desaparición, con el tráfico de órganos, pudiera ser un caso, y otro tipo de situaciones como el secuestro, donde se va dando una lógica de hacer dinero con este tipo de situaciones. Entonces, el portafolio de ingresos de las empresas criminales se va diversificando y van haciendo dinero de cada cosa. Y es por esto, porque el cuerpo se volvió una mercancía. Y empezamos a ver esta lógica de desaparición forzada a partir, obviamente, de la guerra al narcotráfico, pero se va dando. Entonces, se va exponencializando y se viene la parte del abrazos, no balazos, y pues bueno, empieza esta parte a radicalizarse. Nomás un dato, en Mazatlán, de la guerra al 2018, hay 500, según el dato de Gobernación, 589 personas no localizadas y desaparecidas. Del 1 de diciembre del 2018 a la fecha van 545. O sea, le faltan 44 para rebasar la cifra de la guerra hasta el 18. O sea, digo, son datos que sí hay que ponerle atención. Francisco, ¿tu punto de vista? Creo que no hace mucho tiempo habíamos abordado este mismo tema, pero vemos que se sigue recrudeciendo, por eso lo estamos nuevamente tomando. La pregunta es, ¿en qué momento, vamos a entrecomillarlo, nos acostumbramos a vivir así, con todas estas cargas que pues impactan pues a familias, a miles, a decenas de miles de familias, sobre todo quienes pues no saben ni dónde quedaron sus seres queridos? ¿En qué momento como sociedad
vuelvo a entrecomillarlo, nos acostumbramos pues a vivir en este clima de inseguridad, de zozobra. Empresarios que se han acostumbrado a llevar su trabajo pagando piso, cuánta gente paga piso, cuántos productos se te imponen de consumo obligatoriamente, hasta horarios tienen, etcétera. Y la verdad, ahorita parece que la prioridad en México, en el Estado, o sea, como estadistas, como el Estado mexicano, pues es la política, es la sucesión presidencial, es decir, cuidar el pellejo y cuidar la marca política, mientras el país sigue navegando desde hace varios sexenios, ¿no?, en estos niveles de inseguridad, de desapariciones forzadas, etcétera, y es cuento de nunca acabar. Yo no sé si hay en el mundo otro país como México que tenga este problema como el que ya tenemos, insisto, durante varios sexenios, independientemente del color, la marca y la ideología que nos hayan gobernado. Entonces, ¿cuándo va a parar esto? Pues no sabemos, porque si el mejor sistema de prevenir un delito es castigarlo, es disuadirlo, creo que como gobierno, en todos los niveles, se está fallando. Y creo que también como sociedad, cada vez se tiene que tener mayor cuidado en la formación en el hogar para no aportar a la delincuencia organizada o no, el insumo que después llene de luto y de dolor muchos hogares. Otro problema que hay es que a veces, en algunos lugares, parece ser que se da esto también actualmente, sobre todo allá por los rumbos de la sierra, donde hay tantos enfrentamientos, que a todo joven que van deteniendo, lo obligan a cargar un fusil para que empiece a incorporarse con los diferentes grupos delincuenciales. Es decir, todo esto es un caos. Pero mientras, insisto, al Estado mexicano, en estos momentos, lo único que le interesa es la confrontación política con vista a la sucesión presidencial. Vamos a conclusiones. Javier, antes nada más hago algunos comentarios de la audiencia. Luz a Francisco Treviño, Marta López, a Quiterio Osuna, más saludos a todos los analistas, a Mario Quiroz, a Martín Armenta Gil, a Roberto Navarrete, a Patricia Leal, a Rudy Martínez, a Lucero Legaspi, gracias. A Emilia Valenzuela también, muchísimas gracias. A Jesús Iván Gutiérrez, a Alberto Cisneros, muchas gracias, tomamos su sugerencia. Alberto, Javier, conclusiones. Mira, el problema es que este tema de la desaparición de la autoridad prácticamente se ha olvidado de ellos y ha descansado el trabajo de la búsqueda de estas personas en la familia de las víctimas. La mayoría de ellas son mujeres, con que hay también hombres participando en estos colectivos de búsqueda, y como hemos visto cómo han ido formando nuevas agrupaciones que se han ido sumando, porque el fenómeno va en aumento cada vez más. Recordad que hay unos colectivos que incluso han sobresalido, que al inicio, a los primeros meses del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, hubo una gran desaparición de elementos policíacos. Un gran número de jóvenes, entre ellos Yosimar, cuya madre vivía en el estado de Oaxaca, porque ellos eran originarios de allá. Ella se vino a Sinaloa a buscarlo, no encontró eco y fue una de las que formó Sabuesos Guerreros, que hay un colectivo que ha trabajado bastante y que, bueno, incluso se han ellos puesto a ir a cursos de capacitación para poder identificar a todas las personas que han ido localizando. Bueno, pues estos nuevos colectivos hoy es prácticamente miembros de la sociedad los responsables de ejercer la acción que le corresponden a las autoridades judiciales. El problema es que cuando localizan cuerpos, bueno, pues llega la autoridad, recoge el cuerpo. En algunos casos han sido identificados rápidamente, en otros se tienen registros de quienes pudieran ser y se está trabajando en eso. Pero el problema es que ahí termina la investigación. O sea, ¿qué sucedió con estas víctimas? ¿Quién se los llevó? ¿Quién los privó de la vida? ¿En qué forma los privaron de la vida? ¿Y quién los sepultó en forma clandestina? Ese es un asunto que todavía está pendiente. Ahorita lo que más urge, y es que se ha estallado este problema, es el manejo de los cuerpos. Hay que recordar en el estado de Jalisco todo ese escándalo que se armó de cajas de trailers que tenían refrigeradas
porque ya no tenían la capacidad. No había abasto, ¿no? No hay capacidad. Lo mismo sucede en Sinaloa. El problema del servicio forense, pues en muchos municipios se tiene que practicar el servicio forense en las casas funerarias privadas, ¿no? Así es, tienen ya acuerdos con ellos, pero es un asunto también que las familias quieren identificar a sus seres queridos que han ido rescatando, y bueno, lo que quieren es que la autoridad ejerza las investigaciones y clarifique y castigue a los responsables, porque mientras siga habiendo la impunidad, esta situación va en aumento, y Sinaloa pues no tiene nada honrosa ubicación a nivel nacional del número de fosas que han sido descubiertas, no solamente en lo que va de este sexenio, sino en sexenios anteriores. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Sí, así es, el escándalo sale porque siendo gobernador Aristóteles Sandoval, que fue asesinado, de hecho en un bar ya siendo exgobernador, sale la parte de los tráileres, que no se daban, las cajas de tráiler que no se daban abasto con todos los cadáveres. Entonces, estamos viendo cómo en el occidente, y en Jalisco, se empezó a dar una lógica de expulsión y de desaparición. Y de hecho, las buscadoras, los colectivos de Jalisco, sí buscan en fosas, pero más que en fosas, buscan en los tráileres de los forenses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahí hay mucho cadáver. Entonces, de hecho, llegaron a tener una crisis de abasto de energía eléctrica para los tráilers. Porque hubo 2 o 3 días que pararon el aire acondicionado porque pues no podían. Pues. Entonces, aquí, con datos del Universal, hay 313, ¿no? En un registro oficial, fosas clandestinas del 2018 y 2023. Hay 22 colectivos, según el periódico, y hay 234 colectivos de madres buscadoras en el país. O sea, es todo un movimiento social que va a generar un discurso político en el 2024 de decir, ¿y dónde están? O sea, como la canción de Rubén Blades, creo, ¿de dónde están los desaparecidos? O sea, ¿a dónde se fueron? ¿Por qué? Porque en esta lógica de empresarial, del crimen organizado, el cuerpo se volvió un instrumento, una mercancía que puede venderse. Y cuando ya no, se desaparece. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de no dejar evidencia. Antes, en la violencia, 70s, 80s, ¿cómo era? Eran los enfrentamientos en las calles o en la serranía, donde sea, y quedaban los cuerpos y bueno, iban los servicios de emergencia. Era el ejército, eran las instituciones de Estado las que desaparecían a todos aquellos elementos de la guerrilla que iban en contra de las ideas políticas del Estado postrevolucionario. Entonces, ahí sí había una lógica de desaparición, porque eran enemigos. Digo, ahorita ya en los planes de estudio ya se explica otra situación, pero esa era la lógica del Estado. Ahorita, la empresa criminal dice, no, a desaparecer, y estamos viendo esta lógica sistemática donde el cuerpo a la fosa, y no se sabe. Entonces, tienen que salir las madres a buscar, ahora sí que bíblicamente a buscar a los hijos, pues. Imagínate nada más. Sí. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, porque apenas quizás estamos en niveles de que haya una base de datos de huellas dactilares, pero al paso que va México ya era para que tuviera también una base de ADN. Están en proceso. Están en proceso. Entonces, sí. Pero insisto, esa no es la solución. Eso no es mitigar nada. Imaginémonos cómo queda un hogar cuando no se sabe ni el paradero, ni dónde quedó, cómo terminó un ser querido. Y pues como le dijo una de las madres que busca a sus hijos y le dice al presidente, es que usted no sabe lo que hay abajo de la tierra en México. Lo invitamos a que nos acompañe un día, dijo esa madre que tiene un hijo desaparecido. Nada más un día acompáñenos para que vea lo que hacemos a nivel nacional, los diferentes grupos de madres rastreadoras, para que usted entienda el esfuerzo, el riesgo, pero sobre todo el dolor de no saber dónde quedaron nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque recientemente el presidente recibió en Palacio Nacional a una señora, me parece, de origen argentino. Sí, de las Madres de Mayo. De las Madres de Mayo, y le hizo un reconocimiento. Entonces las madres mexicanas dijeron, señor presidente, nosotros tenemos rato que queremos hablar con usted.
y el presidente pues les mandó a decir que lo de ellas era politiquería, y eso enardeció más a las madres, y ya se están organizando para ir a solicitar audiencia a Palacio Nacional y hacer un plantón ahí hasta que el Ejecutivo Federal las reciba, como recibió a ese ícono de las Madres de Mayo, allá de la Plaza de Mayo, en Argentina. Entonces, en ese nivel andamos. Pero, insisto, ¿cuándo irá a parar todo esto? Lo que estamos viendo ahorita, hoy por hoy, es que diariamente hay un promedio todavía alto de desapariciones forzadas en México. Sí, se mantiene, lamentablemente, Francisco, y en otros países, tú comentabas hace un rato, pues también ha habido ejemplos, ¿no? El caso de Colombia, en su momento tremendo, ¿no? También las desapariciones. Son las 8:51. Salud también, muchas gracias a Fernanda Bojorques, Mario Quiroz, difícil tema, dice a Sergio Toscano, la violencia en extremo no se va a acabar mientras la derecha esté al mando de la violencia apagada, dice por Claudio X. Saludos a Roberto Flores. Saludos a Francisco, Arismendi, a Milton, muchas gracias. Javier Cabrera, la señora Lupita Pich, le manda saludos a Milton, que no le había tocado saludarle. Gracias. Saludos, señora. Gracias. Carlos Armando Favela, saludos a los noticieristas también. Muchas gracias a toda la Carlos gente Armando, que se está reportando en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, y acá también le decíamos en nuestras diferentes plataformas. Tu comentario final, Javier. Mira, el problema de la violencia no tiene ningún color político, porque esto ha sucedido en el paso de los años, solamente ha ido mutando, y los movimientos y la violencia tienen características distintas o motivos distintos. En los 70 se decía que era la guerra sucia, que se le denominó, con ataque a los grupos guerrilleros. Hubo grandes desapariciones, hubo un gran movimiento también de madres buscadoras de hijos en ese tiempo, pero era un tipo de búsqueda totalmente distinta. Ellos buscaban a sus hijos vivos, sobre todo en los sistemas penitenciarios, sí, en zonas militares. Hoy los están buscando bajo la tierra. Sí. Eso es lo más grave. Bajo la tierra, sin poder establecer todavía, en algunos casos, cuando logran recuperar sus restos, establecer qué les sucedió, quién los mató, quién los sepultó, porque el asunto ahí queda. Las investigaciones no continúan, y bueno, el asunto es que esto ha ido creciendo bastante. Y Sinaloa pues está colocando entre los primeros 5 lugares a nivel nacional, y esto debe ser un gran reto para todas las autoridades, no solamente de reducir la tasa, sino investigar qué sucedió con esos cuerpos que han sido rescatados. Sí, muchas veces, Javier, pues los rescatan los restos, a veces de años, y es muy compleja la identificación. Están haciendo esto del ADN, como ya lo comentaban, sí hay algunos ejercicios, es muy tardado, bien, y es pues muy traumático, ¿no? para las familias también. Y una vez que ya están identificados, la pregunta es ¿qué les sucedió? Y ahora ahí termina. Ya no hay justicia muchas veces. Pues hoy existe ya la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Búsqueda, y hay un acompañamiento. Por supuesto que es insuficiente ante la gran cantidad de grupos, de casos. Sí. Hoy solicitan también, Milton, vamos a tu comentario final, claro, el apoyo de policías, de autoridades, a veces hasta federales. Hubo una disputa ayer entre grupos de buscadoras que criticaron a Adelia Quiroa, que viene de Tamaulipas, ¿no? Vino a la manifestación de Villa Juárez aquí en Culiacán, y las buscadoras locales pues se deslindaron de ese movimiento. Sí. Y bueno, pues hasta se generan inclusive ese tipo de temas, ¿no? Entre los mismos grupos. Sí, claro, porque al final del día están en la misma lucha y están buscando encontrar en la tierra lo que le dieron al mundo, pues que es los hijos. Parte de lo que decía Norita, la dirigente que vino de Plaza de Mayo fue Estela de Carlotto, que junto con Hebe de Bonafini, que ya murió, pues fueron parte de las Madres de Mayo, hoy abuelas, y que se visibilizan en el mundo. Parte de esos cuando Sting con The Police va y toca en Buenos Aires,
y empiezan a cantar la canción de Dance Alone, Ella Baila Sola. No es la de Peso Pluma, es la de Polilla. Claro, claro, no, ya fue primero. Sí, pero dijera el presidente, las nuevas generaciones creen que no es la de Peso Pluma. Sí, pero los plebes van a creer, pues que era la de Peso. Entonces, pues, los plebes van a creer. Es fanático de Peso Pluma. Los plebes van a creer que es la de Peso Pluma. Más que Obama. Oye, tiene todos sus LPs. El playlist ahí lo tengo. Entonces, y las madres empiezan a caminar alrededor con el ritmo de la canción, y la gira de Sting así fue. Entonces empiezan a visibilizar esos temas. ¿Qué ha pasado con la violencia en México? ¿Quién la ha visibilizado internacionalmente? U2 y Pink Floyd. O sea, son grupos que vienen y dicen, ¿qué está pasando en México? O sea, ¿por qué México, si México es un país así y así, por qué está pasando esto? Entonces, es parte de lo que se está dando. Y bueno, ¿qué tiene que seguir pasando para que la tierra de repente se abre y diga, hey, ya párale? Yo creo que tendría que pasar aquello que llamaba el gran Manuel Buendía la tregua de Dios. Comentario final, Francisco. Pues, sí, de hecho hay que recordar que recientemente se hizo viral, no solamente en México, sino a nivel internacional, el llamado de una de esas madres al crimen organizado para armar una tregua y frenar ya todo esto. Fue ella, la madre que bueno, entonces, ¿por qué? Porque dijo, bueno, ya hacemos llamados a las autoridades, al gobierno, y se le ocurrió hacer eso. Algo muy parecido cuando en Ciudad Juárez, pues no se podía ejercer el periodismo, ni siquiera el más normal, y iba creciendo bastante el asesinato de periodistas, y bueno, el dueño, el editor de uno de los principales medios de allá, le pide a la delincuencia organizada, díganos que sí, que no, por favor. Digo, ustedes mandan. Así de plano. Así de plano. En otras entidades como Tamaulipas, pues acordaron mejor no tocar el tema de la violencia ante esa situación. Y así ha sido una bola de nieve que ha ido creciendo incontenible, e insisto, el problema es que de repente nos entra lo que yo le llamo el síndrome de la pescadería. Cuando vas a algún lugar donde venden mariscos, entras y al primer minuto pues recibes el aroma clásico del marisco fresco, pero en 3 minutos ya tu olfato se acostumbra y ya empiezas ahí a recorrer el lugar. Entonces, ¿en qué momento, insisto, nos acostumbramos, entre comillas, pues a esta calidad de vida, si así se le puede llamar? Así es. 30 segundos, Javier, ¿nos vamos? Efectivamente, el problema es que esto ha ido creciendo y parece ser que no se visibiliza esta situación que se está presentando. Y bueno, las estadísticas son alarmantes que se está presentando, que esta situación se está presentando en la mayor parte del territorio nacional, y que entidades como Veracruz, Colima y Sinaloa pues concentran la mayor parte de este hallazgo de fosas clandestinas. Sí, muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos, ¿nos vamos? Leo brevemente lo que es la tregua de Dios, según Manuel Buendía. Cuando la pradera se incendia, cuando amenaza una inundación o algo en lo recóndito asusta a los animales, las fieras y las alimañas comparten los refugios sin reñir, sin despedazarse entre sí. Los campesinos llaman a esto la tregua de Dios. Démonos una tregua, pues, si ya no somos capaces de actuar racionalmente. Dejémonos guiar siquiera por el instinto de los animales. Así escribía Manuel Buendía. Muchas gracias. Gracias, Milton. Muchas gracias. Buenos días. 30 segundos, Francisco, ¿nos vamos? O como les dijo el recientemente fallecido señor Martí, cuando secuestran y asesinan a su hijo después de pagar hasta lo que le pidan de recompensa, y allí en Los Pinos, en una reunión encabezada por el presidente en ese tiempo, Felipe Calderón, les dijo, y si no pueden, renuncien. Bueno, ahí queda también esa frase para la historia. Muchas gracias, Francisco. Pues gracias, Luis Alberto, y no puedo dejar, hoy es Día Nacional, hoy es cumpleaños de uno de mis nietos más pequeños, cumple 5 años ya de edad, increíble cómo pasa el tiempo, mi nieto José Fernando, y la verdad pues él ya sabe lo que su tata lo quiere, lo adora, etcétera. Y bueno, regalo. el regalo.
¿Qué es lo que pasa? Pues cuando tú piensas en cierta edad que ya cumpliste como padre, cierras la puerta, sales y de repente oyes una voz a tu espalda que te dice, Tata, y es un volver a empezar, pero ya en otro nivel. Claro. Es volver a crear, etcétera, y a convivir y a vivir, y pues prácticamente das en prenda tu vida por cualquiera de tus nietos o nietas. Entonces, hoy que es cumpleaños de JF, como le digo yo, José Fernando, pues le mando un fuerte abrazo. ¿Y el regalo? Y regalo. El mejor regalo que tiene es la calidad de abuelo. No. Porque fíjate una cosa, es el que más se le parece al carácter al abuelo. Sí. Tranquilo, relajado. Pues ya con regalo. Y vean ustedes lo que hace día tuve un diálogo con él y vean ustedes lo que me dice. Te amo, Tata. Ándale. Y pues yo te juego, mijo, a ver quién te ama más. Buenos días, Sinaloa, sí, gracias. Regalo. Al nombre de todo este equipo, muchas felicidades a José Fernando. Acá Tata Cabrera también le va a mandar, dice. Ni de regalo. Sí, qué bárbaro. Bueno, me dicen Tata por culpa de Cabrera, Cabrera, ¿no? Y a él, a alguno de los más grandes, le dicen Tata Cabrera, es su Tata Cabrera. Esperemos que haya regalo. Y nunca le regaló nada. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.